Hola amigos y amigas de Sarabá, de este espacio que hemos creado para dialogar con amigos y amigas, con artistas. Y en esta ocasión tengo el privilegio de poder entrevistar, poder dialogar con un querido amigo. Hace muchos años que nos conocemos, Rafael Treyes. Claro, Bienvenido a este espacio en el gracias cual por la vamos a hablar. invitación. No, gracias a ti y bueno, se acaba la cuenta, nos conocemos creo que desde el 87. Así que ya ha Sí, pasado algún tiempo, he tenido la fortuna de ver tu trabajo, de disfrutarlo, de tenerlo en mi hogar, algunas obras, así que, y sobre todo de disfrutar de tu amistad y la de Gravisa, compañera, así que ningún privilegio mayor que ese. Y hoy vamos a estar hablando de este pequeño gran libro que acaba de publicar, para quienes nos ven cercanos a finales del 20, iba a decir del siglo, del año 2022, la editora emergente, editora Educación Emergente, y quiero agradecer antes que nada a Eliseo Rodón la cortesía de enviarme una copia, aunque yo iba a comprar el mío. Invito a la gente, por supuesto, a todos las personas que nos ven, a que adquieran este libro que vamos a presentar y vamos a conversar con Rafi sobre él. El libro combina un texto con ilustraciones. Vamos, Rafi, a primero hablar del texto, la que podemos decir es una alegoría histórica sobre Puerto Rico. Entonces, empecemos. No te voy a pedir que expliques el libro, vamos a dialogar un poco ujú, sobre lo que es mi lectura y cómo tú también lo ves, porque al fin y al cabo ya el libro sabes que aunque lo escribiste no es tuyo, es de nosotros y nosotras quienes lo leemos y lo interpretamos. Llama la atención esa primera portada que hace referencia a una pintura icónica de Puerto Rico, una obra de José Campeche, que está fechada creo que en el 1808, ¿verdad? ujú. Y háblanos un poco de quién fue esa figura que retrató Campeche y pronto voy a compartir la pintura original de Campeche en pantalla. Pues esa pintura surge por encomienda del obispo Arismendi, que entra en contacto con este niño que nació tullido, sin brazos y con las piernas, los pies deformes, apenas unos deditos se le ven. Y entonces con ese espíritu de la ilustración que participaba Arismendi, decidió encomendarle a Campeche que retratara el niño. Y entonces Campeche lo retrata con el cintillo que se ve abajo, donde escribe quién es este niño y su situación particular, ¿no? Lo Ujú, que ocurre es que a través de los años esta pintura pues se ha convertido en una especie de metáfora, ¿no?, de la condición colonial de Puerto Rico, y ujú. varios pintores la han abordado, ¿no? Y aparece en diferentes contextos. La primera vez que yo trabajé esta pintura fue en la década de los 80, de un dibujo que hice, un dibujo en gran formato de 4 pies de alto, cuyo paradero ahora yo no sé quién lo tiene. Ujú. Y luego la trabajé en los 90, en los años 90, le puse abajo el título de Juan Pantaleón es una isla. Y más o menos copié la pintura de Campeche con la salvedad de que el cuerpo, el torso, tiene la forma y la textura y la, la topografía de la isla de Puerto Rico, Ujú. vertical, ¿no? Y en el Claro. fondo represento la camita donde él está colocado, flotando en un mar tempestuoso, y entre las nubes se puede divisar ya en un tercer plano por allá, para que tenga ojo para ver, pues el mapa de las Antillas. Así que Muy bien. ese fue, ya desde ahí, pues ya estaba de alguna manera planteada la gran metáfora del cuento, que es que Juan Pantaleón es una isla, ¿no? Es una especie de metáfora de la isla de Puerto Rico. Y entonces, bueno, por lo que me dice que no lo sabía, pues es una obra
que has trabajado a lo largo ya de décadas, ¿no? Exactamente. Y sobre todo la metáfora, ¿verdad? Que también convertida en relato es una alegoría de lo que es la historia colonial de Puerto Rico. Y de hecho, lo primero que llama la atención es que ubicas el nacimiento del niño Juan Pantaleón, el parto de su madre, justamente en el periodo del momento de la invasión norteamericana. Obviamente ahí Exacto. haces todo un uso, ¿verdad? Iba a decir una manipulación en el sentido de un manejo de la historia, porque traspasas el nacimiento de la criatura que habrá nacido a comienzos del siglo XIX, pues ya a finales del siglo XX, perdón, del siglo XIX, finales que es cuando se da la invasión. Así Y ahí toda la, empieza una historia. Adelante. sí. No, que toda la historia, aunque en toda la historia yo utilizo los datos históricos que aparecen, los utilizo Sí, libremente para construir una obra de ficción. O sea que nadie debe esperar de que se ajuste a un rigor histórico, sino todo lo contrario. claro, claro, ese es el privilegio que te da, pues, ser creador y jugar con los detalles, además de que evidentemente es una lectura muy pertinente y vamos a ir hablando de eso. Quiero mostrar también ahora lo que es ¿verdad? La portada del libro, que aquí estamos viendo, donde y esto es un fotomontaje, ¿verdad? El Sí, que esto utilizas. fotomontaje digital, yo utilicé la cabecita de la pintura de Campeche, la Ujú. recorté y la coloqué encima de una fotografía que tomé de este conjincito. Le trabajé la sombra y la aureola que tiene este niño. Un poco parece como si fuera una especie de santito, porque tiene una aureola, ¿verdad? Que le da Sí, ese cariz. Entonces luego, pues, una editorial le colocó las letras para que sirviera de portada, las letras del título, ¿no? seguro. Entonces, bueno, vamos a hablar de esa necesidad tuya de narrar lo que sería realmente la historia de Puerto Rico bajo el imperio norteamericano, ¿verdad? A raíz de la invasión del 1898, porque vas hilando la vida de esta criatura y el comportamiento de su cuerpo con lo que es la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Y además, curiosamente, comienza con un huracán, una imagen Exactamente. que hoy, ¿verdad? Que hoy día, después de María, pues tiene un significado todavía mucho más impactante Ujú. y devastador y más claro, digamos, para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Habla un poco porque vas generando aquí es un mito, ¿verdad? Que vas construyendo a raíz de esa figura y de estos momentos históricos pero que son a su vez personajes de toda la historia, incluso de la prehistoria de Puerto Rico, Así ¿verdad? mismo. Pues mira, para hacerte lo más sincero posible, este texto comenzó eh, a partir de la lectura de la novela de Carlos Rodríguez Julia, La noche oscura del niño Avilés. Sí, Y la idea me surgió simplemente el concepto principal era, o la idea principal era el niño que se va desapareciendo. Que eso no aparece en la novela de Carlos Rodríguez Urias, salvo una cita que utilizo de epígrafe, donde el autor habla de el personaje principal de la novela habla de un sueño que tiene, donde él imagina que el niño está desapareciendo, que a medida que crece se va desapareciendo. De ahí, pues, comencé a escribir el texto del cuento, eh, pensando en el parto y este, la tormentera. Pero a partir de ahí, todo lo demás, todo lo que surge, incluyendo lo de la invasión y todo, fue totalmente espontáneo. Un poco, yo escribo un poco como yo pinto. O sea, yo, no sé si tú sabes de que yo pinto muchas veces a través de una mancha abstracta y que la misma mancha me va sugiriendo lo que voy escribiendo. Y al final, incluso durante el proceso y al final, yo no sé realmente lo que voy a pintar. O sea,
yo sigo pintando y el mismo proceso me va dictando, ¿no?, cuál es el próximo paso. Por lo tanto, yo comencé a escribir este cuento y salvo la imagen del comienzo, todo lo demás fue surgiendo como consecuencia de la narración, ¿no? Es como un alar un hilo y seguir un hilito hasta que llegar hasta el final. Así que muchas de las de la coherencia, mucha de la coherencia interna de este relato, que tiene mucho, eh, fueron pensadas y razonadas a posteriori. O sea, después que yo termino la historia, es que comienzo yo a analizar lo que estoy escribiendo. Y digo, una vez que yo escribo la historia, que fue prácticamente un tirón, viene un proceso de corrección y de pulir el lenguaje y hacer algunas correcciones de estilo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a la sucesión de eventos, fue una cosa muy automática. Una cosa me llevó a la otra. Así que tal vez cuando uno reflexiona sobre la historia, uno vea una lógica interna que es posible que muchos piensan de que fue construida con intención, ¿no?, a través de un proceso racional, pero no fue racional para nada, fue muy intuitivo. Bueno, aunque por otro lado, como decías al comienzo, es un tema que has trabajado a nivel gráfico, ¿verdad? Y como bien decías, otra gente, otros artistas han visto en esa imagen la posibilidad de ver representado a la historia de Puerto Rico como un país, Sí, ya es ahí una sí, eso colonia. sí, ya yo lo tenía en mente, esa cosa de Sí. que el niño, y al principio del texto yo lo digo, ¿no?, que ella parió una, una isla sin mar, dice, una isla sin mar. Sintió como si estuviera pariendo una isla sin mar. O sea que Una isla sin mar. esa símil entre el niño y la isla, entre el niño y la naturaleza, eso sí estaba como planteamiento inicial. Pero la serie de eventos, pues yo no lo sabía. Por ejemplo, de ahí adelante, pues me puse a hablar de la recuperación del huracán, el enterramiento de los muertos, el niño, y ahí un niño comienza a cambiar y se empiezan a desarrollar los eventos con mucha rapidez, hasta el punto de que la leyenda de Juan Pantaleón llega a los cuarteles de los invasores, ¿no? Porque a todo esto pues está ocurriendo una invasión y la conquista de ese pequeño territorio que en ningún momento se dice que es Puerto Rico. Fíjate que no hay ningún, simplemente es una isla, una pequeña isla que es invadida en 1898 por este ejército, que tampoco se dice que es el americano como tal. Así Sí. que trata de sacarlo un poco y de lo particular y convertirlo en una historia más, más general. Obviamente nosotros que somos puertorriqueños y conocemos la historia de nuestra isla, pues vamos inmediatamente a saber de qué se trata. En el fondo, pues se trata de la isla de Puerto Rico. Claro, y las ilustraciones también nos dan una clave, ¿verdad? De la iglesia de San José, cuando el bombardeo, que de hecho fue Exacto. impactada. Sí. Hay fotos, ¿verdad? De ese momento en que fue impactada. Y bueno, el cañón, El Cañón de San ya hablaremos de Cristóbal eso. y otro, El claro, cañón hay de San otras Cristóbal, referentes, claro. hay unas Así, referencias, pero la ciudad amurallada que es bombardeada, sí. la pequeña ciudad Hay, amurallada. sí. También hay otros elementos que acercan la historia a la realidad puertorriqueña, que es que de alguna manera el tema central del cuento es lo que está ocurriendo actualmente en Puerto Rico, ¿no? Hablemos de eso, hablemos de eso. Sí, ahí hay una especie de metáfora, ¿no? De una invasión y de esta segunda invasión que estamos viviendo hoy en día. El lector va a encontrar un paralelismo, ¿no?, un eco con los hechos que estamos sufriendo ahora como isla, con una especie de segunda invasión, donde amparados por una ley están llegando extranjeros, ¿no? Sí, unos inversionistas aprovechando unas Aprovechando, exenciones contributivas exacto. tremendas, Están y comprando las mejores tierras. eso lo ve uno Están, en el Viejo San Juan y claro, en toda la isla, ¿verdad? Un exactamente. fenómeno, desafortunadamente, hemos visto nosotros, porque es un fenómeno reciente, relativamente reciente, ¿verdad? Por lo menos la Bueno, intensidad con la que se ha dado.
Así mismo. Hay el fenómeno de la pandemia, que también ocurre en el cuento. Hay especies de esta pandemia que todo el mundo empieza a contagiarse. Pues también estamos viendo la pandemia, los terremotos, el achicamiento de la isla a través pues, del cambio climático, de la pérdida del litoral. O sea que el huracán, obviamente. Así que hay una serie de eventos contemporáneos muy actuales que tienen su eco en esta historia. Claro, claro. Y ese final, bueno, me adelanto un poco, pero el final, bueno, pasan dos cosas. Hay un proceso, como tú bien decías, de que ese cuerpo que de por sí es pequeño, bueno, es un bebé, una criatura recién nacida, y que nace con unas limitaciones, ¿verdad? Creo que la condición se llama amelia, que es la falta de miembros, o el achicamiento de sus miembros, por lo menos en la obra de Campeche así es como aparece. Al final tú reduces el cuerpo a la casa y eventualmente a los ojos, a los ojos. Claro que viniendo esto de un pintor, pues tampoco sorprende, porque la mirada es fundamental y sobre todo una mirada que es a la vez muy alerta, ¿verdad? Son unos ojos que llaman mucho la atención, tanto en la obra de Campeche como en como en la representación que tú haces, y le das muchísima importancia, porque al fin y al cabo lo único que queda de esa criatura son los ojos. En el momento en que la madre, en un acto muy complejo, decide lanzarse como respuesta a toda la situación, se lanza literalmente con su hijo, de quien lo único que da son los ojos, que la mira, y la mira además, pienso yo, como de forma amorosa, ¿no? ¿Cómo lo describes tú? Es una mirada Los ojos le sonreían. Exactamente, le sonríe con sus ojos, y es una de las gráficas para mí más poderosas, porque te centras ahí en esos ojos que siempre son fundamentales en la pintura de Campeche. Y entonces uno podría, conociéndote, ahora doy un salto para hablar entonces de Rafi, el artista, la persona comprometida también con su país y con las causas nuestras. ¿Tú crees qué nos quieres decir con ese lanzamiento al Bueno, abismo lo que pasa es del que, cañón? sí, lo que pasa es que, vamos, se puede interpretar literalmente como un suicidio, ¿no? Que entonces podría fácilmente pensarse en una primera lectura muy superficial de que es una historia muy pesimista, donde al final pues, todo acabó, ¿no? Como una Digo, es catástrofe, como si un fuera un hoyo suicidio. negro, porque va desapareciendo la isla, Exacto. ¿no? Es un Pero si llamado te de atención fijas, muy fuerte. exacto, si te fijas desde un principio, la carga metafórica del cuento, pues ya está avisando a uno, ¿no? De que no se puede tomar las cosas literalmente en esta historia. Todo Claro, parece ser un símbolo de algo, ¿no? Todo parece remitir a otra cosa. Y, y si te fijas, pues se puede interpretar también como que es vamos a empezar, hay una alianza entre la tierra, la naturaleza, y los habitantes originarios de esta isla, ¿no? De esta isla invadida y comprada, ¿no? Y entonces esa alianza que se empieza a dar entre la naturaleza, la tierra y los habitantes originarios a través del cuento se va consolidando hasta que al final lo que ocurre es que la tierra misma se niega a ser comprada y a ser invadida y comprada. Y entonces hay un proceso como de autofagia, ¿no? Donde la tierra se sí. devora a sí misma. Y entonces ese último acto se puede ver más que como un suicidio, se puede ver como una especie de escapatoria mágica por el ombligo del mundo, ¿no? Por el ombligo de la tierra, donde al fin y al cabo, en vez de verlo como un fracaso, se puede ver como una victoria, ¿no? Que finalmente los invasores no lograron su cometido, porque en la medida que Claro, trataban de comprar la tierra se iba achicando, la isla se iba achicando, y finalmente la misma tierra se sucumbe sobre ella misma y logra el triunfo, ¿no? Es un triunfo también completamente metafórico, es una... bueno, el crítico, el profesor y crítico literario que presentó
el libro, que se llama Christopher Powers, un profesor de la Universidad de Mayagüez. Dijo algo muy interesante que yo no lo había captado hasta que él lo dice, que el cuento comienza con un parto y termina con un parto invertido. Fíjate, que es muy redonda la historia, porque al fin y al cabo pues, todo se va por el vientre, por el útero de la tierra, ¿no? Y se desaparece todo por ahí. O sea que, viéndolo desde ese punto de vista, pues todo va cambiando y el niño... Sí, bueno, incluso, sería un poco la idea del mito del eterno retorno, ¿verdad? O sea, hay que regresar, hay que regresar a los orígenes para entonces renacer ya de otra manera. Y por lo menos la mirada sonreída de los ojos, a través de los ojos, es alentadora, ¿verdad? Así como valiente es el acto de la madre. Fíjate que a través de toda la historia, el niño totalmente dependiente, como la colonia, ¿no? Un niño totalmente dependiente de su madre, el niño, ese binomio de la madre y el niño, es un binomio que se mantiene de principio a fin, ¿no? Y se puede comparar todos los sucesos que él tiene, ¿no? Podemos compararlo con el camino del héroe, que también tan excelentemente describe Joseph Campbell en su obra El héroe de las mil caras, ¿no? Y en esta estudio comparativo de mitos, Campbell identifica cómo en diferentes culturas muchas veces la persona o el individuo de la sociedad escogido por las fuerzas superiores para ser el héroe, ¿no? Para salvar al pueblo, es muchas veces el que aparentemente es menos adecuado o es más débil o es el más vulnerable en apariencia, ¿no? Pero justamente es el que tiene la entereza espiritual para cometer tan difícil hazaña, ¿no? Defender a su pueblo de esas fuerzas extrañas que amenazan con su vida, con la vida colectiva. Acá, eso es muy familiar para nosotros los occidentales. De hecho, en la base de nuestra religión judeocristiana, pues, tenemos mucha cantidad de estos héroes. Por ejemplo, Moisés fue el que llegó en una canasta flotando, ¿no? Ese niño fue el fundador, ¿no? del pueblo, de toda esta historia del pueblo judío. Podemos pensar también en David, por ejemplo. David y Goliat, ¿no? El escogido para... O podemos también pensar incluso en la misma figura del Cristo, ¿no? Que fue un niño, el hijo de un carpintero, ¿no? Que nació en un pesebre. Pero aquí este niño nace en unas condiciones más precarias, que es una tormentera, amenazado con la lluvia, con el viento. Y va pasando por sucesivas pruebas de lluvia, de agua, de fuego. De fuego. De fuego. De hecho, de la lluvia y el viento, lluvia y viento con el huracán, fuego, y sobrevive milagrosamente, todo es milagroso al fuego, y finalmente la prueba de la tierra, que es sucumbido por la tierra. O sea que también pasa por las pruebas de los cuatro elementos. Coincide mucho con todas estas historias arquetípicas, y como te dije, yo llegué a esto a través de un proceso muy intuitivo, y todas estas reflexiones te las estoy compartiendo, pero que son totalmente a posteriori. Sí, bueno, y pues son parte de tu formación, obviamente, como lector y como estudioso, como artista, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, habría que decir que hay dos historias paralelas también en cuanto a la reacción de la gente al fenómeno, ¿verdad? A la historia y a lo que se contaba, ¿no? De esta criatura que había nacido con estas condiciones y que sus miembros iban desapareciendo, lo que provocaba sorpresa, pero sin duda en quienes provoca más temor es en los invasores. Y no solamente provoca temor, sino que provoca la reacción violenta de su jefe, ¿verdad? Que manda a quemar la casa donde vivía la criatura con su madre, y con ninguna piedad, ¿no? Y ocurre el milagro de que, a pesar de que queda en ruinas la casa, totalmente consumida por el fuego, ahí está la madre y la criatura, que en este caso ya está reducida a la cabeza, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y para el pueblo tiene otro significado, que obviamente no es que tiene otros significados que pueden ser como alentadores, ¿verdad? Porque sobreviven a todas esas
penurias y al ataque directo, en este caso, del invasor, Así que, mismo. que tranquilamente pues manda a quemar la casa, una casa de paja, que también está ilustrada, ¿verdad? En una de las estampas que presenta. Así que son dos historias paralelas, porque, es decir, dos lecturas paralelas y distintas a esa historia que por un lado puede ser redentora, de lo que estás planteando, y por el otro lado para otra gente puede ser apocalíptica, pero que al final, bueno, queda, yo creo que también puede leerse como una advertencia, en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Como una pesadilla de la que debemos despertar y abrazarnos a esa mirada a la vez inocente y profunda de esa criatura, que es el niño que nace como nace, ¿verdad? Que no tiene culpa de haber nacido así, pero y que es testigo. Entonces me gustaría que hablaras un poquito de esa idea de la criatura que es testigo de su historia y cómo reacciona, que ya lo hemos dicho, ¿no? Al final. Sí, fíjate que aunque parece ser por la portada, por el título, de que el protagonista es el niño, en el fondo el protagonista es la madre, Sí, Martina de Luna Alvarado, que ese nombre es el nombre literal de la madre de Juan Pantaleón Avilés, era Martina de Luna Alvarado, y un nombre totalmente literario, por eso me apropié de él y lo utilicé. El niño no hubiera pasado nada si no hubiera sido por la madre, que es quien lo protege, lo lleva, lo trae. Y, así que por eso hablaba ahorita de ese binomio de madre-niño, mother and child, que llaman, que es fundamental en la historia. No aparece la figura paterna sí, en el cuento. Y ella es la testigo realmente, porque el niño aparece como una especie, él es el depositario de esas fuerzas, ¿no?, sobrenaturales, pero sí, también ella sobrevive al fuego, también sí, ella ella, o sobrevive. sea, que ella también es depositaria de esas fuerzas, ¿no? Y logra contra todo pronóstico, pues sobrevivir a la persecución de, primero de la gente, porque la gente lo considera a ella posiblemente pues una bruja o algo, o que tenía, producto de sus pecados, es que sufre toda esta cosa tan extraña de que el niño empieza a desaparecer. O sea que primero ella supera el rechazo de su gente, luego huye de los soldados y logra huir hasta que al final pasa lo que pasa y que puede interpretarse de muchas maneras. Pero Pero por te otro quería, lado, en sí. esa huida sí hay complicidad de parte de la gente. Sí, 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 hay posteriormente gente que sí, hay un cambio que la gente ya se da cuenta de que esto ya es algo, cuando se algo olvida por el especial. fuego, ¿no? O sea, algo especial y se riega por toda la isla el, la- el mito, ¿no? La leyenda del niño de la cabecita prodigiosa. Y Claro. te quería comentar algo muy interesante, que es que yo en ningún momento cuando yo escribí esto me planteé la posibilidad de publicarlo. Ujú. Este, yo simplemente lo escribí y como había utilizado un epígrafe de la novela de Carlos Rodríguez Guglia, pues decidí escribirle a Edgardo y enviarle el cuento con una breve nota donde dije, mira Edgardo, te mando este breve cuento porque pienso que te puede interesar, dado que he utilizado un epígrafe de tu trabajo, una cita de tu trabajo, y para sorpresa mía, de vuelta, pues recibo un correo electrónico muy generoso de parte de Carlos Rodríguez Julia, donde me dice que le gustó mucho el cuento y que me sugiere publicarlo, ¿no? Yo le digo, bueno, que pues ya en Puerto Rico yo no conozco ninguna revista literaria así, que si me puedo orientar un poco y además publicar un cuento, o sea, tiene que ser una revista, porque publicar un solo cuento tan breve encima, pues me parecía extraño, ¿no? Y él fue quien me propuso contactar a esta editorial que en esa semana justamente le había acabado de publicar un cuento breve en ese formato a Edgardo, ¿no? También le reeditó la crónica de Entierro de Cortijo también, la Sí, reeditó. Y entonces él es quien me pone en contacto con la editorial
y sugiriéndome que le escribiera, que dibujara unas viñetas para acompañar el libro. Y así lo hice. La editorial, le envié la editorial, el texto a la editorial, que ya estaba esperándolo, y de ahí pues todo surgió, ¿no?, de manera muy rápida y muy generosa de parte De del editora liceo. emergente, ¿verdad? Sí, editorialmente, sí. Así que un poco yo digo que fue el texto mismo el que se abrió paso hasta llegar a la oficina de los editores, porque yo mismo, yo no hice ninguna gestión, fue la reacción del admirado escritor y amigo Eduardo Rodríguez Jurado. Excelente. Bueno, no, y volvemos a agradecer a Editora Emergente no solamente la publicación de este libro, sino todo el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Recientemente publicaron nuevamente a Elisa Capetillo, un trabajo que hizo Julio Ramos. Creo que es un momento interesante y si quieres concluimos hablando un poquito de cómo ves. Por un lado decías, en este caso, claro, tengo un cuento, dónde publicarlo, problema de la publicación de textos breves como este. Pienso que Editor Emergente es un buen ejemplo de un trabajo editorial que se está haciendo hoy día en Puerto Rico, alentador para mí, ¿verdad? Como lector y como librero, porque al haber sido dueño de la Tertulia por 6 años, pues nunca en la vida dejaré de ser librero. Así que voy a las librerías y acomodo los libros y estoy pendiente a eso. Y tengo otra mirada, ¿verdad? Pero ciertamente veo con gran respeto y gratitud a todas las personas que, a pesar de todo pronóstico y de tantos retos, se lanzan a publicar libros. Tu experiencia, ¿cuál ha sido? Bueno, ya dijiste que con gente ha sido muy buena. ¿Y cómo lo ves, Rafi? Tú también como lector No, yo creo un que estudioso. coincido como tú en que hay que estar muy agradecido de todas las editoriales en Puerto Rico, pero sobre todo, si hablamos específicamente de la editorial Editores Educación Emergente, ellos ya llevan 15 años, fíjate, 15 años de trabajo editorial, y, y son dos editoras, está Isabel Rolón y Beatriz Jenín Figueroa, y ambas se han dado a esa tarea de publicar, hacer llegar a diferentes públicos, porque tienen también para un público infantil, y también tienen la serie de libros libres que llaman ellas, o sea que uno puede conectarse a la página y pedir libros gratis, o sea, ellos ofrecen libros gratis. Es una editorial sin fines de lucro, donde todo lo que ellos recogen de la venta de los libros lo reinvierten en su proyecto editorial. Así que merece la pena nuestro apoyo, y además que son dos profesionales muy entregadas a su obra y muy perfeccionistas en su trabajo editorial, muy perfeccionistas. Y fue un placer trabajar con ellos. Excelente, ¿no? Y además me parece extraordinario que lo hagan también desde fuera de San Juan, ¿verdad? En este caso desde el oeste de Puerto Rico, desde donde trabajan y claro, he visto el libro en librerías en Aguadilla, en San Juan, en todas partes, y también ellas tienen su página, que es editoraemergente.com, donde hay información sobre todos los trabajos que vienen realizando, y también es posible adquirir los libros a través de esa página. Sí. Así que la invitación final que hacemos es, evidentemente, a que vean el libro, lo vean en las librerías, lo vean en la página y lo adquieran. Además, siempre, bueno, pienso que no hay mejor regalo que un libro o un disco, ¿verdad? Bueno, siempre voy a meter la música también. Bueno, hoy día un poco ha cambiado todo con este tema de la plataformas digitales de difusión musical. El streaming. Sí, yo todavía compro de vez en cuando libros, discos, incluso de forma digital, para apoyar los esfuerzos que hacen los artistas, que es enorme, ¿verdad? Sobre todo los artistas independientes que todavía siguen grabando discos. Sí, pero ciertamente con el libro es otro fenómeno, ¿verdad? Se pronosticaba su desaparición y no es así. Uno lo ve en las grandes librerías de Madrid o de Nueva York, que hay un mercado de libros pujante, y eso me parece extraordinario.
porque a mí me encanta el papel, a pesar de que se venga de los árboles, pero bueno, sí me encanta la posibilidad de tocar las páginas y disfrutar de la imagen tal y como está impresa. Así que te felicito, Rafi, espero, bueno, sé también que hay otros textos que estás trabajando, así que estaremos atentos a ese trabajo. También, bueno, yo no conozco lo voy a comprar inmediatamente, tu libro que es de poesía y fotografía, ¿verdad? Sí, El pez en llamas, El pez en llamas. publicado por Ediciones Gaviota. Y bueno, y tu libro que es una joya, yo tengo mi copia aquí, ¿te cayó algo? Eh, Todavía se consigue, Rafi. Está Sí, ese disponible en el mercado. todavía está, sí. Que tiene, bueno, ilustraciones extraordinarias Así de tengo parte de aquí. tu obra. Sí. Así Así tenía yo que, aquí el libro de Pez en llamas, pero no lo tengo. bueno, pues nada, 1.000.000 de gracias. Y nuevamente gracias a Alicia Rodón, que tuvo la gentileza de enviar una copia de cortesía antes de que yo lo adquiriese, pero lo voy a regalar de Navidad. Es un texto breve, impactante, ¿verdad? Y además que está bellamente ilustrado. Bueno, porque son trabajos de Rafi. Rafi, ¿y cuál es la técnica que usaste para esas pequeñas, esos Sí, obras de tamaño? las ilustraciones fueron hechas en la técnica del scratchboard, que Ah, es, en español sería cartulina para esgrafiar. Es una técnica que el resultado pues evoca mucho el grabado, ¿no? Y por eso se utiliza mucho para ilustrar libros. Consiste en una cartulina blanca que se le aplica una capa de yeso blanco, y luego cuando seca se pinta con tinta china negra. Entonces con un instrumento de grafiar, con un punzón o un buril, se va rayando la superficie negra y salen líneas blancas, ¿no? Así que uno trabaja con blanco sobre, con líneas blancas sobre un fondo negro. Y el resultado es muy parecido al grabado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo con esas rayitas blancas fueron raspadas, ujú. esgrafiadas sobre la superficie de la cartulina tratada con tinta china negra. Sí, pero qué Así que belleza. Por ejemplo, esa que son los ojos del niño, eh, pues logras ver ahí tiene una especialidad extraordinaria. Así que, pues ya dije que siempre un buen regalo para uno mismo y para otras personas es un libro, así que está el de Rafi y todo el catálogo de Editora Emergente. Muchas gracias, Rafi, mucho éxito gracias a y ti seguiremos por contar atentos a conmigo. todo tu trabajo. Bueno, Claro que muchas sí, gracias. seguiremos atentos Igual, un y, fuerte abrazo. y un abrazo para ti. Hasta luego. Igualmente.